La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Alfa 6 de Alfa 1. Siga Alfa 1. Mi coronel, me reporto en el último punto de control, listos a su orden para dar inicio a las acciones sobre el objetivo. Recibido Alfa 1. Continúe con lo planeado. Los terrenos baldíos que son del Estado están ubicados a lo largo y ancho del país. Por décadas han sido usurpados por mafias y por algunos clanes políticos. Para avanzar en la reforma agraria, con el apoyo del Ejército y la Policía, el gobierno ha llegado a cada rincón del territorio nacional para recuperar más de 180.000 hectáreas de tierra productiva para entregárselas a los campesinos. Hoy nosotros podemos decir que hay una posición de una clase política en el país que mantiene la concentración de la tierra, pero no es para hacerla producir. Es para especular con ella, es para lavar plata con ella, es para avanzar en los esquemas en los que definitivamente pueden concentrar la tierra y condenar al campesino incluso a que les pague un arriendo insostenible a lo largo de los años. Nosotros hemos planteado que la tierra es para la producción, no solamente como un acto de justicia al campesino, sino como un ejercicio en el que necesitamos que Colombia sea potencia mundial de la vida. Y la mejor manera de que Colombia sea potencia mundial de la vida es produciendo alimentos. O sea, no existe justificación alguna para que un colombiano aguante hambre con las tierras, con los suelos, con la capacidad productiva que tiene este país. Si eso está ocurriendo, es en gran medida porque la tierra está concentrada. Si nosotros aseguramos mayores condiciones en el que el campesino produzca más, genere más alimentos, pues efectivamente podemos ratificar mejores condiciones de dignidad, no solo para el campo colombiano, sino también para los centros urbanos. Hay clanes políticos que concentran baldíos, hay clanes políticos que en su momento han sido relacionados históricamente con grupos paramilitares y efectivamente cuando uno revisa en manos de quienes están estos bienes del Estado, pues ahí está parte de la clase política que hace resistencia efectiva a cada una de las reformas sociales en el Congreso. Pero lo que hemos encontrado también en materia de seguridad, y esto repito por la coordinación con las Fuerzas Armadas, que son quienes nos dan un contexto de cómo está la seguridad en la zona, es que estos predios que siguen bajo el control de algunos grupos armados han seguido utilizando estos predios como rutas importantes para estos grupos. Hay que decir que nosotros hasta ahora en las diligencias que hemos realizado no hemos encontrado, por ejemplo, armas ni nada por el estilo, no lo hemos encontrado, pero por los estudios de seguridad que hacen las Fuerzas Armadas, sí sabemos que en algunos de estos predios se usaban, digamos, para ser corredores importantes para estos grupos armados al margen de la ley. Ahora, frente a estrategias para evitar que la Agencia Nacional de Tierras adelante esta labor, destacaría dos acciones. La primera, que es el amedrantamiento hacia los trabajadores y trabajadoras de la agencia, ¿no? El amedrantamiento a través de razones que se hacen llegar para decir acá no entran, no pueden entrar. Pero la segunda estrategia es ya durante la diligencia. Cuando se les notifica que la diligencia está en curso, nos hemos encontrado que, perdónenme la expresión, pero nos siembran personas. ¿A qué me refiero? En el marco de la diligencia llegamos al predio y nos encontramos, por ejemplo, buses con personas que han traído de otros lugares a quienes sabemos les pagan para que las personas se hagan presente y traten de hacer una manifestación para evitar que la Agencia Nacional de Tierras ingrese a estos predios. Otra estrategia es la desinformación y lo vimos, por ejemplo, en Ciénaga Grande del Bajo Sinú, en donde en un caso específico, en el municipio de Cotorra, se usó a los campesinos, a quienes se les desinformó
de la diligencia que la Agencia Nacional de Tierras estaba adelantando para que los campesinos se opusieran al procedimiento. Los bienes que entregaron los paramilitares, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, los tenía de alguna manera sectores cercanos al Clan del Golfo. Y eso también ocurre con los baldíos reservados de la nación. Entonces, en ese sentido, nos ha tocado respaldarnos y apoyarnos en la fuerza pública. Creamos un comité de aprehensiones y literalmente estamos desalojando finca tras finca para ponerla en disposición de manos campesinas. Nos hemos dado cuenta de muchas irregularidades, incluyendo que intentan por distintas maneras obstaculizar nuestro trabajo, en la que evidentemente en cada aprehensión hay capturas, hay un esquema, por lo menos en una de las fincas tuvimos que sacar 3.000 cabezas de ganado, porque literalmente acaparan estos bienes baldíos y los bienes fiscales patrimoniales. La recuperación de baldíos es una de las fuentes sustanciales de tierra para la reforma agraria. Estamos hablando de que esperamos llegar, ya tenemos hoy 182.000 hectáreas, esperamos por lo menos fallar alrededor de 130.000 hectáreas más, y a partir de las circunstancias asociadas en las que se limita la capacidad administrativa de la Agencia de Tierras para su recuperación, interponer un sinnúmero de demandas que permitan que mediante sentencia judicial podamos recuperar tierra que son baldíos de la nación. Hoy nosotros podemos decir que hemos avanzado sustancialmente en deslindes de ciénagas y de playones en la costa caribe, pero también en aclarar con distintos procesos agrarios, evidentemente la condición de propiedad de alrededor de 200.000 hectáreas que esperamos de forma oportuna puedan seguirse entregando en manos campesinas. Tengo 73 años, ya voy para 74 años y nunca había tenido la oportunidad de tener un pedacito de tierra como ahora. Tenemos harto maíz sembrado en esta finca y con eso pues estamos generando ingresos, tenemos para la comida, ya no andamos por allá trabajándole el día a nadie, ni andamos por ahí que denos un día de trabajo, ni nada. Mire, vea, estas son bendiciones que Dios nos dio y yo me siento feliz, me siento joven todavía para trabajar. Mira que yo agarro maíz, ayudo a sembrar maíz, crío gallina, cerdo, lo que haya, yo echo para adelante y me siento con fuerza, más ánimo que nunca, porque ahora sí somos propietarios de esta tierra. En el Magdalena Medio, los predios que se están aprendiendo hacen parte del proceso de compra de la Agencia Nacional de Tierras, tanto a la Sociedad de Activos Especiales como de la Unidad de Reparación a las Víctimas. En ambos casos, estos predios que debían monetizarse para reparar a las víctimas del conflicto armado o para atender las obligaciones que tiene la Sociedad de Activos Especiales, la tenencia de estos predios ha estado de manera irregular sobre personas que no deben tenerla. Me explico. En el caso de la Sociedad de Activos Especiales, nos hemos encontrado que varios de estos predios siguen en manos de las personas contra las que se les extinguió el dominio de la nación o en contra de quienes se les está extinguiendo el dominio de la nación. Entonces, por ejemplo, trabajadores o trabajadoras de estas personas o familiares de la persona contra la que se extinguió. Pero además, en lo que venimos haciendo tanto en el departamento de Santander como lo que hemos hecho en el departamento de Córdoba, nos hemos encontrado que en efecto son predios que siguen vinculados a estrategias por parte de grupos armados para mantener un control territorial en la zona. Entonces, por ejemplo, alias Botalón o alias Macaco, por ejemplo, seguían teniendo control sobre varios de estos predios sobre los que la agencia está tomando medidas para recuperar la tenencia de esos predios y ponerla a disposición de la reforma agraria. El baldío es un bien público que le pertenece o debe pertenecerle al campesino colombiano. Es la tierra donde nosotros hemos vivido, hemos cultivado, pues la lucha que hemos pasado. Uno lo sabe, que el baldío respira cuando uno lo deja libre. Este es más que tierra, este es más que agua, este es nuestra casa y nuestro hogar. En terrenos del Caribe y del Magdalena Medio, donde está la mayor cantidad de tierra concentrada del país, se vienen librando fuertes batallas contra los usurpadores.
Estamos hablando de casos como el caso de Las Pavas, un caso de una extinción agraria que jamás se había materializado y que hoy se lo hemos entregado a los campesinos. Estamos hablando de casos muy importantes de procesos agrarios que tienen que ver, por ejemplo, con la recuperación de bienes baldíos en la altillanura colombiana, en la que incluso debemos reconocer que hay distintos actores políticos, los mismos que de alguna manera hablan en contra de la jurisdicción agraria y hablan en contra de la reforma agraria, acaparando tierras baldíos de la nación. Pero los más icónicos, sin duda alguna, son las ciénagas y los playones de la costa caribe. Falsborda planteaba en su momento que esas ciénagas y esos playones, que son ecosistemas de agua y que fueron constituidos como baldíos reservados de la nación, por un lado generan que los campesinos en invierno fueran pescadores y por el otro lado fueran productores de la tierra en verano. Esos literalmente fueron avasallados por distintos actores ganaderos y de alguna manera incluso terratenientes con vínculos con actores criminales a lo largo y ancho de la costa caribe. El hecho de que nosotros podamos ya hoy recuperar 1.200 hectáreas de ciénaga grande, podamos recuperar o ratificar la naturaleza de los baldíos en el complejo cienagoso de Machado y que este año tenemos la aspiración de aclarar la ciénaga de Zapatosa, que es una de las ciénagas más importantes del Cesar, pues da una base muy importante para que podamos restituir que las ciénagas y los playones de la costa caribe vuelvan a su estado natural, que son la conservación ambiental y la producción campesina. En el departamento de Sucre estamos interviniendo con mucha fuerza varias ciénagas, especialmente en el San Jorge, en San Benito Abad, en San Marcos, en toda esa zona. Venimos tomando decisiones para poder devolverle al campesino pescador los playones de la nación. Y en el departamento de Córdoba tenemos una situación particular, y es que años atrás se habían tomado decisiones de deslinde de estas ciénagas, pero nunca había pasado nada con esas decisiones. Es decir, se tomó la decisión e incluso se perdieron expedientes. Nosotros hemos tenido que reconstruir expedientes, reconstruir polígonos y en este momento estamos tomando acciones de administración sobre esos predios baldíos para poder entregárselo a campesinos pescadores. Tierras que han estado en manos durante décadas, repito, especialmente por parte de grandes ganaderos. Y ahí nuestra principal intervención en el departamento de Córdoba ha estado hasta el momento en Ciénaga Grande del Bajo Sinú. En otras partes del país, donde ya no es deslindes, sino recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Destacaría, por ejemplo, ahorita en la intervención que acabamos de tener en la agencia en el Magdalena Medio, en Cimitarra, la recuperación de predios baldíos que también estaban en manos de grandes empresarios, que repito, la característica del baldío es que tiene que servir de acceso para quien no tiene tierra o tiene tierra de manera insuficiente. Y que desde la agencia estamos en este momento preparando una intervención muy importante en el departamento del Meta, en la altillanura, en donde tenemos la mayor cantidad de casos decididos sobre recuperación de baldíos. Un ejército de profesionales en ramas como el derecho, la cartografía, la sociología y el medio ambiente está detrás de los procesos de recuperación de baldíos, atentos del más mínimo detalle para validar los derechos del campesinado de acceder a tierra fértil y abundante. Una columna de profesionales a los que espero que en esta oportunidad también reconocer su trabajo. Estamos hablando de agrónomos, de abogados, de cartógrafos, de distintas personas que nos han podido ayudar en la reconstrucción de todo este esfuerzo por recuperar los bienes baldíos de la nación. Nosotros tenemos una dirección que se llama la Dirección Jurídica, esa es la que se encarga sustancialmente de avanzar en estas recuperaciones. Y bueno, de la manera más oportuna esperamos también seguirle dando resultados al país. Los casos que nosotros avanzamos es porque ya tenemos una decisión en firme. Con esa decisión en firme, para el caso de los procesos agrarios, hay una instancia al interior de la Agencia Nacional de Tierras que se llama el Comité de Aprehensiones. Ese Comité de Aprehensiones es liderado por el propio director general y varios miembros del cuerpo directivo de la Agencia Nacional de Tierras. Allí, la misional a cargo, sea por ejemplo la Dirección de Acceso a Tierra o en el caso de baldíos, la Dirección de Gestión Jurídica, postulamos los predios y postulamos un plan de trabajo. Nosotros previamente a llevarlo al comité caracterizamos estos predios, es decir, contratistas de la agencia van hasta los predios a verificar cuáles son las condiciones de esos predios,
quiénes están allí habitándolos, desde hace cuánto, a qué están dedicados esos predios, cuál es la mejor forma de llegar a ellos. Hecha esa caracterización, hacemos un plan de trabajo para la intervención y es el Comité de Aprehensiones quien aprueba que adelantemos esas diligencias. Pues hemos venido en esta lucha entregados de verdad de la mano del gobierno nacional y gracias al presidente Petro, Gustavo, estamos hoy logrando un objetivo y cumpliendo, y que el gobierno nos está cumpliendo a nosotros como organizaciones que estamos aquí. Fue un trabajo comprometido. Ya en la diligencia hay que decir que lo primero que hace la entidad es solicitar la entrega voluntaria del predio. Nosotros le manifestamos a quienes lo están ocupando que tienen una tenencia irregular, que deben devolvérsela al Estado y en este caso a la Agencia Nacional de Tierras, y si hay un acuerdo, estas personas empiezan a sacar muebles y enseres y especialmente el ganado que hay en esta tierra. Si llegamos a un acuerdo, esto se produce de esa manera y la agencia entra a administrar esos predios para ponerlos a disposición del fondo para la entrega a campesinos y campesinas o comunidades étnicas a través del Fondo Nacional de Tierras. En estos momentos tengo en las manos la entrega de tierra de la Hacienda Balcanes. Vivo en el municipio de Puerto de Río, las asociaciones de Puerto de Río, 48 familias que estamos en esta asociación. En estos momentos tengo la entrega por 44 familias que estamos para recibir ya esta tierra y para cultivar lo que es el cultivo de plátano, yuca, todo lo que viene de pancoger y el resto de cultivo que se vende en la región, cultivos de la región. Lo que venimos encontrando, tanto los predios que vienen del Fondo de Reparación a las Víctimas como del Frisco, es generalmente ganado, ganadería extensiva, y estamos hablando de la zona del Magdalena Medio y de Córdoba, ¿no? Entonces encontramos una gran cantidad de ganado. También hemos encontrado otro tipo de explotación, más hacia la ciénaga, por ejemplo, de siembra de alevinos en grandes cantidades. El gobierno del presidente Gustavo Petro no ha escatimado recursos presupuestales, políticos, legales ni técnicos para sacar adelante la recuperación de baldíos, uno de los pilares de la reforma agraria. La gestión de los procesos agrarios en esta administración del director Felipe Harman y por supuesto con el apoyo del señor presidente o por lineamiento del señor presidente ha sido posible gracias a la voluntad política, y esa voluntad política se ve reflejado en el presupuesto necesario para poder que tengamos hoy un equipo robusto de profesionales, ingenieros, ingenieras catastrales, topográficos, abogados, con quienes venimos realizando una intervención muy fuerte en distintas partes del país. Hay que decir que los procesos agrarios en anteriores administraciones duraron quietos durante años. Allí no había avances. La Agencia Nacional de Tierras casi que se había dedicado de manera exclusiva a la formalización de predios de propiedad privada o a la formalización de baldíos. Pero esa apuesta por recuperar los baldíos, que hay que decirlo además, en Colombia hubo un proceso de privatización irregular de los baldíos de la nación. Y esta administración ha hecho importantes esfuerzos para tomar decisiones en esos casos. Repito, hoy tenemos más de 180.000 hectáreas que hemos enviado al Fondo Nacional de Tierras para la Reforma Agraria, que vienen de procesos agrarios. Eso hace décadas no ocurría. Solo en la década del 60 encontramos que hubo una intervención similar para recuperar los baldíos de la nación. Pero las décadas posteriores, estos procesos no solo no avanzaban, sino que los expedientes se perdían. Casos, por ejemplo, como el de la Hacienda Bella Cruz, casos como el de la Hacienda Las Pavas, se perdían los expedientes, pero además no se tomaban decisiones. Lo de Ciénaga Grande, el Bajo Sinú se refleja bien. Mire que ese es un proceso de 1982 y después de tomada la decisión del deslinde, que es, tomada la decisión, vamos a entrar en la administración de esos casos,
eso no ocurrió. Pasaron casi más de 40 años para que la Agencia Nacional de Tierras tuviera que reconstruir el expediente, reconstruir el polígono, para que hoy estemos materializando esa decisión. Más de 40 años para que eso fuera posible hoy en el departamento de Córdoba, en esta región tan importante. En estos momentos agradecidos primeramente con Dios y al gobierno pues, que nos estén entregando estas tierras y hacer parte de este proceso. Esperamos pues, que siga en continuación este proceso que lleva a cabo el gobierno y que se sigan dando y dándole la oportunidad a más familias que no tienen la oportunidad de tener tierras o una vivienda en estos momentos. La política agraria del gobierno, basada en la redistribución de la tierra y la transformación del modelo de producción agropecuario, avanza a pesar de las barreras impuestas por sectores políticos y económicos. Nosotros vamos a sentar las bases de la reforma agraria. De ahí en adelante hemos convocado al movimiento campesino que sostenga la voluntad popular en función de sacar adelante la reforma agraria del país. Porque hoy también tenemos limitaciones, y si quiere hablemos un poco de ellas. Limitaciones asociadas como el recorte presupuestal frente a la caída de la ley de financiamiento en el Congreso. Pues es evidente que nosotros tuvimos un recorte presupuestal del 60% el año pasado. Es evidente también que las dificultades de no tener una jurisdicción agraria hoy también ralentiza el proceso de recuperación de los bienes baldíos de la nación. O sea, los obstáculos no han sido inferiores, han sido una escalada profunda para que el campo colombiano no se produzcan los cambios necesarios. ¿Qué le hemos dicho al movimiento campesino? Ya hemos sentado las bases, vamos a avanzar hasta donde más podamos, pero es fundamental que el campesino y la campesina asuman la tarea de defender la política agraria de este gobierno y de avanzar en el marco de este ejercicio en función de su organización y su capacidad articuladora y movilizadora. La reforma agraria tiene que llegar para quedarse, tiene que llegar para hacer la paz en este país. Este país se ha matado sustancialmente por la tierra. Hoy debemos ratificar profundamente que tenemos que jugárnosla por el campesinado, jugárnosla para la construcción de un país en paz. Las comunidades campesinas, de la mano del gobierno y con capacidad asociativa, están en plena producción de sus primeras cosechas en las fincas de la reforma agraria. Nosotros hoy tenemos estructuraciones por 250.000 millones de pesos. Ya entregamos el primer proyecto en el Cesar de 1.000 millones de pesos. Y lo que le hemos dicho al campesino es, esto es como la pirinola, todos ponemos. Entonces ellos ponen el 30% del proyecto, nosotros ponemos el 70% del proyecto y esperamos de forma oportuna que podamos darle la excelente noticia al país de recibir las primeras cosechas en muy corto tiempo, en periodos que realmente nosotros podamos acompañar ese sistema de proyectos productivos a 3 o 4 meses. Están sembrando maíz, están sembrando frijol, están sembrando también yuca, tienen sus propios esquemas ganaderos comunitarios, están generando las condiciones para ajonjolí, para frutales, para cacao. O sea, la gente que sabe, le voy a poner un ejemplo práctico, muy práctico de lo que es la reforma agraria. La Asociación de Campesinos de Cáceres, una asociación de víctimas de Cáceres, históricamente han producido en la tierra. Históricamente sacan 30 hectáreas arrendadas a $1.000.000 de pesos hectárea para producir arroz y se llama arroz cacereño. Fíjese, usted tiene marca propia y demás, ¿cierto? Pero claro, al arrendar la tierra, literalmente trabajan para el arriendo. O sea, en utilidades sacaron 55 millones de pesos, de los 55 millones de pesos, 30 millones de pesos se fueron para el arrendatario. O sea, literalmente para un trabajo de 6 meses durante 30 familias, ¿cierto? 30 familias durante 6 meses, literalmente recibieron solo de a millón, incluso de a menos plata, después de un periodo de producción que es la mitad de un año. Eso cambia cuando se les entrega la tierra. Ellos hoy no tienen 30 hectáreas, ellos hoy tienen alrededor de 1.000 hectáreas, 100 familias en el municipio de Cáceres, donde van a tener la capacidad de producir inmensamente toda esta tierra. Y bueno, de forma efectiva, eso va a mejorar la calidad de vida de los campesinos y de las campesinas. Pero lo cierto es que esto no solamente se trata, y quiero recalcarlo, de un asunto de mejorar la calidad de vida del campesino. Se trata de mejorar la calidad de vida del país. O sea, tener un campesino produciendo
aumentando la capacidad productiva del país, para que no dependamos de las importaciones, para que no dependamos de las cosechas de afuera, también es ratificar un ejercicio de soberanía alimentaria en el que Colombia es fundamental en la producción de alimentos. Ser uno propietario es algo muy bueno, ¿sí? Porque en el futuro, por lo menos ahora que días que vino mi hija, yo le decía, el día que uno falte, está esa tierra ahí, ya hay un título, ¿sí? ¿Sí? Ese es el futuro, ¿sí? Está el cacao, está si ellos aprenden a trabajar la tierra, a salir adelante, entonces a ellos no les va a quedar grande nada. Esto va a depender del movimiento campesino, esto va a depender de que el campesino al que le sembraron miedo con las masacres de los 90 y de los 2000, pierda el miedo, sepa que hay un gobierno que lo organiza, sepa que hay un gobierno que en la medida de las circunstancias lo respalda y salga definitivamente con su creación, con su capacidad creadora a defender este proyecto social y político de gobierno, porque de aquí se trata de que podamos avanzar en una estrategia clara y concreta que permita que ya la reforma agraria sea una política de Estado, o sea, que podamos darle continuidad y que podamos saldar las enormes brechas que tiene el campo. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.